Bueno, pues que el Señor les bendiga una vez más, hermanos, saludarles a todos. Qué bueno que estamos aquí, amén. Amén. La verdad que es uno de los días que... ¿Quiénes esperan este día? Amén. 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 Bueno, yo lo espero, de verdad, que tanto el día martes como el día jueves, que tenemos el estudio también. Amén. Y qué decir, ¿no? El día domingo y ahora el día sábado. Y hoy con todas estas sensaciones que tuve, también estuve meditando y orando al Señor, ¿no? Orando al Señor en mi mente, porque no lo... que me dé la estrategia de cómo poder manejar el trabajo, ¿verdad? Porque siento que necesito, no sé, como que Dios me está... Dios, Señor, ayúdame, de verdad, de verdad. Pero sé que es Dios, sé que Él lo va a hacer. Amén. Así que les pido que estén orando por mí, por nosotros, porque mira lo que dice la palabra, hermano. Mira lo que dice la palabra. Por eso es que nosotros debemos de tomar en cuenta nuestro liderazgo, nuestros líderes, porque dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Amén. Para mí ese es un principio. Si por ejemplo ese principio, ¿cómo funciona? Funciona es como si yo quiero ver a mis hermanos, que son todos ustedes, ¿verdad? Pues prosperados, sanos, libres, o sea, porque a eso nos ha llamado, ¿no? A libertad Dios nos ha llamado. Entonces tengo que procurar buscar aquello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es... Amén. Es como el buen óleo que desciende de la cabeza, amén. Y eso está en mí, amados hermanos. O sea, no que sea un deseo de uno, sino que es un principio de Dios. Amén. Y por eso es que, por eso la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice, no, el apóstol Pablo dice, oren por la ciudad, porque si ella prospera, vosotros también seréis. Oye, ¿quién es esa ciudad? Esa ciudad es el liderazgo, eres tú y yo. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz. Sois como una ciudad, dice, asentada sobre un monte, que no pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque está alumbrando. Amén. Entonces, por eso debemos nosotros orar por nuestros líderes, porque si nuestros líderes prosperan, yo también voy a ser prosperado. Si esta casa prospera, yo también voy a ser prosperado. Amén. Es un principio, hermano. Oiga, y si eso funciona, si eso lo hacemos, amado hermano, por eso es que nosotros no debemos permitir las contiendas, los chismes, nadie que venga a hablarte mal de tu hermano. Perdóname, por favor, pero si no te has dado cuenta, él es mi hermano. Amén. ¿Verdad? Entonces es un principio, y así, hermanos, vamos a ser nosotros bendecidos y prosperados. Gloria al Señor. Hermano, ¿y qué tiene que ver eso con la guerra espiritual? Claro que tiene que ver con la guerra espiritual. Amén. Está frío, ¿verdad? Afuera. Amén. Pero está rico. Gloria a Dios. Tercer nivel de oración. Estamos en la oración de guerra espiritual, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Dios te bendiga, hijo. Estaba orando que vinieras también. Amén. Ok, solo vamos a leer nuevamente lo que leímos la anterior semana. Alguien con voz de trompeta, con voz audible, por favor, lee desde el comienzo hasta porque es la oración de más alto nivel, hasta ahí todo lo que la anterior vez leyó nuestra hermana Jenny. ¿Alguien puede leerlo, por favor? ¿Qué es guerra espiritual? Es una confrontación o lucha espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas.
El propósito de la guerra espiritual es remover, es quitar, es desplazar a los agentes demoníacos que impiden el establecimiento y el crecimiento del reino de Dios en la vida de las personas. Este tipo de oración es la oración de autoridad o de mando, y está considerada como la oración de más alto nivel. No dije la más importante, todas son importantes. ¿Por qué es la oración de más alto nivel? Porque debe ser totalmente y absolutamente guiada por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que se ponen a hacer oraciones en guerra espiritual y acaban en dificultades o problemas, porque lo están haciendo en sus fuerzas. Debemos entender que en la mayoría de los casos, los grandes hombres de guerra se nombran en la Biblia siempre antes de ir a una batalla. Ellos consultaban primero a Dios si iban o no y cómo deberían hacerla. Y siempre que lo hacían, Dios les daba la victoria. Así nosotros también debemos de depender de la guianza del Espíritu Santo. La Biblia dice que con dirección sabia se hace la guerra. Proverbios 20:18. Amén. Gloria a Dios. La guerra espiritual es muy importante. O sea, hablando, ¿verdad?, de este principio, hablándolo como una área, porque es una área, no es un ministerio, ¿verdad?, sino que es una área que está dentro de la iglesia. Y la guerra espiritual está en Génesis y está en Apocalipsis. Amén. Cuando uno lee la Biblia, es guerra. Amén. Hasta todo el Antiguo Testamento eran guerras físicas. ¿Ve? Pero todas esas guerras físicas vienen a ser simbólicas para lo que es la guerra espiritual en el Nuevo Testamento. Amén. Y eso hemos venido hablando, ¿verdad?, y enseñando que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento no se pueden separar. No es que se quita el uno y se pone el otro, ¿verdad?, sino que los dos están entrelazados. Es como si que quieran separar al marido y la mujer, ¿verdad? Hay una ruptura ahí que ¿quién lo sana y quién lo cura eso? Nadie, solamente Dios. Amén. Entonces, así es la guerra espiritual en los años, estamos hablando en los años 80, en los años 90, hubo mucha resistencia acerca de lo que es la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque los cristianos, o sea, no creían que nosotros estamos en una batalla espiritual diariamente, que tenemos luchas espirituales, que tenemos que lucharlas espiritualmente. Ellos se resistían a eso y decían que ellos, pues, ya que si el Señor Jesucristo, Él ya murió en la cruz del Calvario, ya lo hizo todo, ¿para qué vamos a estar guerreando? ¿Para qué vamos a estar en esas batallas? Entonces, y hubo mucha oposición en cuanto a eso. Entonces después, o sea, salieron muchas enseñanzas, muchos libros enseñándonos acerca de la guerra espiritual, ¿verdad? Algunos buenos, otros, ¿verdad?, medios muy exagerados también. ¿Por qué? Porque en la guerra espiritual esto es muy delicado. Es una línea bastante delicada. ¿Por qué? Porque el enemigo es bastante sutil, bastante astuto. Y él puede aprovecharse para introducirse también en lo que es esto y traer confusión, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que nosotros aprendamos acerca de lo que es la guerra espiritual. Estamos hablando, ¿verdad?, el anterior domingo, de que hay muchos círculos en la iglesia que entonces ellos le atribuyen todo que es espiritual, ¿verdad? Entonces eso es un extremo.
Y hay otros quienes ignoran o quieren ignorar lo que es la guerra espiritual, no quieren saber de demonios, no quieren saber de esas cosas, no quieren saber ni del diablo, entonces, y todo eso, ¿verdad? Entonces, el problema es esto: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ignorar sobre la guerra espiritual es lo que Satanás quiere. Que nosotros seamos ignorantes. No ignoramos, pues, dijo el apóstol Pablo, sus maquinaciones. Amén. No ignoramos sus estrategias. No ignoramos sus planes. Dios quiere traernos conocimiento acerca de lo que es la guerra espiritual. ¿Por qué muchas veces nosotros, por ejemplo, no podemos resistir las tinieblas? ¿Por qué nosotros muchas veces no podemos resistir las tinieblas? No podemos resistir los demonios. No podemos resistir al propio Satanás. En primer lugar, o sea, porque no sabemos cómo es eso. ¿Verdad que sí? No sabemos cómo resistirlo. Es como, por ejemplo, en el ejército pueden darle las armas al soldado, pero si no le enseñan cómo usarla y para qué usarla, entonces, ¿de qué sirve? ¿Verdad que sí? Entonces, así es también la guerra espiritual. Nosotros tenemos que aprender. Dios nos dio autoridad a nosotros. Tenemos la autoridad de Dios para hollar serpientes y escorpiones. Oye, qué interesante. Hoy estaba leyendo, hermano, ¿y cómo usted sabe todo eso? Leyendo, hermano. ¿Por qué uno no sabe, hermano, las cosas? ¿Por qué uno ignora las cosas? Porque no estudia, porque no lee. Hermano, y a veces me sorprende a mí. ¿Sabe de dónde se sacó el Señor Jesucristo? Que le dijo a Pedro, Señor, le dijo, 7 veces, ¿verdad?, he de perdonar a mi hermano. ¿Por qué? Porque eso está en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y a lo que el Señor Jesucristo le responde, no te digo 7, sino 70 veces 7. ¿De dónde saca eso el Señor Jesucristo? Hermano, yo mira, el otro día leyendo, ¿verdad? Yo no sabía de dónde, o sea, hay muchas cosas que dijo el Señor Jesucristo, y puedo decirte que la mayoría de las cosas que dijo las sacó del Antiguo Testamento, porque cada vez me voy dando cuenta de eso. Cualquiera que mate, dice, por 7 veces, dice, será vengado Caín. Está en Génesis. Y el hijo de Caín, Enoc, dice él, cualquiera que matare, dice, a Caín será vengado 7 veces, y cualquiera que matare al hijo de Enoc, que era él, será vengado 70 veces 7. O sea, me está hablando de venganza, me está hablando de que Caín, o sea, el que mata a Caín no perdonará 7 veces, no se lo perdonará a esa persona, y el que mate a Enoc 70 veces 7 no se lo perdonará, y acá el Señor Jesucristo dice 70 veces 7 perdonarás. Interesante, ¿verdad? Entonces, hermano, no podemos desligar nosotros. Yo no, soy honesto, no lo había leído, y el otro día leyendo, ¿verdad? Entonces digo, 7 veces te vas a vengar y 70 veces 7 te vas a vengar, y el Señor Jesucristo de 7 veces perdonará, y si no 70 veces 7 tienes que perdonar. La otra cara. Razón tenía, ¿no?, cuando dijo, ponle la otra mejilla. Wow. Interesante, amén. Entonces, y hoy descubrí algo muy importante también, hermano, y quiero compartírselos aquí en esta sesión. Cierra tus ojos. Gracias. Gracias. Perdón.
perdónanos, perdónanos, perdónanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a perdonar, Señor. Siempre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias. Hermano, por eso dice que Él es amor. Amén. Dios es amor. Mientras el hombre se destruye y trata de destruir a otros, Dios nos muestra su amor. Amén. Gracias, Dios. Oiga bien, entonces, este tipo de oración es la oración de más alto nivel. ¿Por qué? Porque es la oración de autoridad. Amén. Es la oración de autoridad o de mando. En cuestión de autoridad, Lucas capítulo 10, versículo 19. Leamos, por favor. Lucas, ¿qué? Capítulo 10, versículo 19. ¿Lo tenemos? ¿Alguien lo lee, por favor? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza de enemigo, y nada os dañará. Y nada os dañará. Amén. Amén. En el libro de Mateos, capítulo 28, ahí dice, toda potestad, amén, me es dada, por tanto vaya. Entonces, esa potestad, esa autoridad, se la delegó el Padre al Hijo. Y el Hijo, entonces, nos las delega a nosotros. Una de las razones por la cual anteriormente había mucha controversia o mucha oposición en cuanto a reprender, por ejemplo, las tinieblas, entonces se basaba mucho en la parte, en el libro de Judas, ahí dice de que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir palabra de reprensión en contra de Satanás. Amén. Esto es, o sea, hablando, cuando nosotros leemos ahí el libro de Judas, leemos el contexto, y estas personas que están ahí en el libro de Judas, a las cuales se está refiriendo Judas, son personas que no tienen al Espíritu, son personas carnales, son personas que, y se atreven, dice, a blasfemar de las potestades superiores, se atreven, o sea, a reprender. Entonces, y esto lo vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad que sí? Cuando estos exorcistas ambulantes, ellos quisieron reprender al demonio, entonces, y ellos, dice la Escritura, de que ellos no estaban con ellos, sino que eran ambulantes, o sea, ni siquiera tenían a Cristo en su corazón, ni siquiera no tenían la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Ve? Y por esa razón, entonces, los demonios se abalanzaron contra ellos y acabaron heridos, ¿verdad? Entonces, eso así lo registra. Entonces, en el libro de Judas, entonces está refiriéndose a estas mismas personas que se atreven a blasfemar, se atreven a hacer guerra espiritual cuando no están bajo autoridad. Desobedecen a sus padres, esposas desobedecen a su marido, líderes desobedecen a sus pastores, los demás desobedecen a sus líderes. Entonces no hay una sujeción, ¿verdad? Por eso es que ¿cómo se llama? Pablo, él dice, y condenarás, dice, toda lengua mentirosa que se levante contra ti en juicio.
lo dice en Corintios. Entonces, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿No? No dice cuando seas perfecto. ¿Estamos acá, hermanos? No lo somos, ni lo vamos a hacer. ¿Qué significa eso cuando vuestra obediencia sea perfecta? Cuando intentes, cuando lo trates, cuando... La intención. Dice, mira, le dice la esposa, mira, Hani, no te entiendo, pero está bien, aquí la decisión la tomas tú. Amén. Yo no entiendo a mi pastor, no entiendo, pero bueno, estoy aquí, tengo que someterme. De lo contrario, voy a estar en rebeldía. En una ocasión me dijo una vez un siervo del Señor, yo no estaba de acuerdo con ciertas cosas que estaba haciendo el pastor, y yo no podía, me querían dar un liderazgo, entonces yo le digo de que no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con cierta enseñanza que se están dando. Entonces yo tenía mucha confusión en mí, no sabía qué hacer. Entonces luego voy donde este siervo, porque es un anciano de la iglesia, entonces que tuve confianza con él porque no sabía qué hacer, y voy y le abro mi corazón y le digo, esta es la razón por la cual yo no quiero continuar, no quiero seguir, sería ir en contra de mi fe, sería en contra de lo que yo estoy creyendo de acuerdo a la palabra. Entonces me dice el hijo, me dice, usted tiene razón, me dice, pero le voy a dar un consejo, me dice, usted tiene dos opciones: o se queda y se somete a todo lo que le digan, porque tiene que hacerlo, porque de lo contrario va a estar en rebeldía. O usted me dice, muchísimas gracias por todo, y busca otro lugar donde congregarse. Sabias palabras, la verdad. Dios, hermano, y venga, voy a orar por usted. Me acuerdo que oró por mi hermano, yo me quebranté porque no sabía qué hacer, y wow, eso me liberó, me ministró, y tomé la decisión. No podía quedarme en el lugar y resistir a la autoridad, porque no iba a ser bendecido ni el lugar ni yo mismo, ¿verdad? Entonces mejor prefiero apartarme. El sabio mira al mal y se aparta. Amén. Entonces no podemos nosotros, cuando nuestra obediencia sea perfecta, yo no podía hacerlo entender a ellos, y por más que trate, ¿verdad? Entonces no podía estar también ahí, porque iba a armar una confusión tremenda. Entonces Dios me da otra salida. Entonces, cuando vuestra obediencia, dice, sea perfecta. Amén. Entonces que en el libro de Santiago, entonces dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Él va a huir cuando lo resista. Hello. ¿Cómo es resistir? Hermano Hernán, a ver, toma una actitud de resistencia. Usted póngase de pie y enséñanos cómo es una resistencia. Apúntele ahí, hermano. Apúntele. Ponle la cámara. Apúntale. A ver, aquí. Resista. Tranquilo, ya no. Le ganaron demasiado. Te resisto. Resistir, hermano, es pararse firme. No dar ningún, ¿cómo se dice? Ningún espacio o lugar. ¿O sea posible? No hay cabida aquí. Amén. Eso es resistir. Te resisto en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. No tienes parte ni suerte en mi casa, en mi familia, en mis hijos. En el nombre de Jesús.
That's it. Hermano, así como ella empezó a jugar Free Fire. Es un juego que, no sé, hermano, pero el Espíritu Santo siempre, yo estaba en la cocina y le decía, Eli, ¿qué estás haciendo? Jugando. ¿Y qué estás jugando? Free Fire. ¿Y qué te he dicho de ese juego? No sabía yo, hermano. No sabía, ni aún le voy a decir que no sé de qué se trata ese juego. Pero el Espíritu Santo como que me inquietaba cuando ella se alejaba y ella empezó a alejarse, que a rebeldía tremenda, todo le caía mal, no quería ayudarme en los quehaceres de la casa. Y un día revisando me había puesto un escritorio para que hiciera sus tareas, y revisando su escritorio encontré una infinidad de dibujos sangrientos, bocas con sangre, ojos diabólicos. Pero de repente, hermano, me llaman de la escuela y me dicen, señora Patricia, ¿es usted la mamá de ella? Sí. Es que ella escribió una carta. Que ella ya no quiere. O sea, ella no dijo que ella ya no quería vivir, sino que ella escribió que quería dormir. Ajá. Y no Ese juego despertar. se ha suicidado muchos niños. Y entonces, mire, hermano, yo me puse a llorar, ¿verdad? Y a orar. Entonces, yo sabía que la lucha no era, que era una guerra espiritual de oración y estar pendiente. Ella le internaron una semana porque ella estaba en depresión. Estaba en depresión. Pero muchas veces permitimos palabras negativas en nuestro hogar, porque en ese instante un muchacho se había quitado la vida enfrente de la casa y llegó una hermana y me dijo, tenga cuidado, hermano, porque ese espíritu de depresión puede entrar en su casa. Y yo no reprendí esas palabras en ese instante que ella. Entonces, de repente un día yo estaba parada así en la ventana de mi cuarto y escuché así el cuervo, ¿verdad? Le digo yo a mi hijo, Dios mío, que la sangre de Cristo cubra esta casa, porque había entrado el espíritu de depresión en mi casa. Es real entonces, hermano. Y entonces Claro. yo le dije a una hermana, mire, lo que le voy a contar es bien delicado y yo necesito que me ayude, porque yo no tengo la autoridad para desatar lo que aquí está pasando. Y me dice, hermana, no se preocupe, vamos a ir a orar. Y llegaron hermanos y ella empezó a contar qué era lo que fue liberada. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Permitimos a través de la televisión, a través del internet. 100%. Mire, un día me dice la esposa, mamá, usted ha visto una película que ya ni me acuerdo el nombre, hermano, pero es horrible. Amén. Vamos a, después hablamos ya sobre eso. Amén. Que se nos va el tiempo. Entonces, pero un ejemplo, ¿ves? Entonces, ¿es real la batalla espiritual? ¿Es real el reino de las tinieblas? Amén. Definitivamente. Por supuesto que es real. Y eso es lo que está haciendo el enemigo con los jóvenes. Y nosotros como papá, nosotros mismos le estamos proveyendo. Sí, ¿Mm? sí. Entonces, no podemos permitir eso, ¿verdad? Entonces, pero resistir, ¿verdad? Debemos de resistir las obras de la tiniebla. Mira, muchas veces nosotros como autoridad, ¿por qué? Porque nosotros somos, como padres, nosotros somos los responsables para usar esa autoridad. Pero ¿por qué no la estamos usando? Porque nuestra obediencia, ¿dónde está? ¿Mm? Ella dice, no, yo no tengo, ella tiene la autoridad, pero no puede usarla. Así es. ¿Mm? Y no puede usarla, ¿por qué? Porque está débil.
¿verdad? Entonces, por esta razón, hermanos, es importante que nosotros tratemos de estar en una obediencia con Dios. Obedezcamos a Dios. Los días están malos, los días están difíciles y necesitamos, es más, hermano, todas estas cosas que pasan y que están aconteciendo, su trasfondo es espiritual. Así es. ¿Ve? Entonces, necesitamos, mira lo que Dios está haciendo acá con nosotros, hermano. Y todo lo que usted está contando, hermana, es Dios sacando estas cosas. Sí. Para nosotros ponernos en alerta y que sigamos en esto. Sí. Amén. Por eso estemos orando, hermanos, los unos por los otros. El enemigo se levanta. Cerremos puertas. Sí. Cuidemos nuestra boca. Si vemos, hermanos, a las personas que no maldigamos, mejor oremos. Entonces, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con guerra espiritual, tiene que ver con batalla espiritual. Sí. Entonces, toda potestad, dice, ¿verdad? Y ahorita vamos a orar, hermano, pero mira lo que el Señor entonces me muestra. Lucas capítulo 10, verso 19 dice, entonces, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice. Oiga bien, por tal causa, dice, por tal razón, he aquí les doy autoridad. Hello. El verso anterior, el 18. Yo veía a Satanás caer. ¿Y cómo venía de Satanás? Venía como un rayo. ¿Qué hace el rayo, hermano? A destruir. Pero como dice la Escritura, el diablo vino para hurtar, vino para matar, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso es a través de nosotros, hermano. Porque Él nos dio esa autoridad. Sí. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer, hermano, con nosotros. Aquí, Él nos va a enseñar a pelear. Y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza de ¿quién? ¿Sobre qué? ¿Sobre alguna fuerza? Sobre toda. Y esto decían, hermanos, estas personas, nosotros no podemos luchar contra Satanás porque él es poderoso. Ni siquiera el arcángel Gabriel pudo con él. Así enseñaba. ¿Ve? Dice que él no se atribuye, por eso es que no es bueno, o sea, no es lícito reprender las tinieblas. Así enseñaban, hermanos. Hubo una corriente que resistió la guerra espiritual. Y eran de estas iglesias, mayormente las bautistas, todo eso que no creen en el poder del Espíritu Santo. ¿Ve? Porque la guerra espiritual se debe hacer es con la guianza de él y el poder del Espíritu Santo. Amén. Ellos no podían, por supuesto, porque no le daban cabida al Espíritu Santo, ese poder. Y la santidad es muy importante. Por supuesto, que es la obediencia. Ajá. La santidad es la obediencia. Amén. Y por supuesto la consagración. Porque Satanás La consagración. empieza a buscar cuando hay Amén. pecados. Amén. Y ya lo debilita. Lo que le abre puertas es el pecado, ¿verdad? Lo debilita a uno. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasaba, hermano? ¿Qué pasó? Entonces, entendamos esto, porque es necesario entender esto, hermano. Entendamos esto. Mira lo que dice. Dice de que Satanás, el arcángel no se atrevió a proferir palabras. Ahora, ¿por qué? Entendamos esto. Esto tiene que ver con la autoridad, hermano. Dice que Dios le dio la autoridad ¿a quién? Al Hijo. Amén. Le dio toda potestad, dice, me es dada a mí. Dios le dio toda la autoridad al Hijo. Entonces, y el Hijo se la dio a la iglesia. Esa autoridad que recibió el Hijo nos la concedió a nosotros. No se la dio a los ángeles. Por eso el arcángel no podía reprender a Satanás. ¿Hello? Pero el Hijo de Dios sí. Los ángeles no pueden predicar el evangelio.
A ellos no se les ha revelado. A nosotros sí. Y a Dios le plació salvar a la humanidad por la locura de la predicación. Hermano, Dios nos ha concedido una gracia, una facultad, algo que anhelan conocer los ángeles, dice en hebreo. Se va a ver, no sé lo que deberíamos decirlo, hermano. ¿Ah? Y nosotros ahí desechando eso. Venimos a hacer ese Esaú, desechando la primogenitura. Cuando había otro que la anhelaba, Jacob. Hay muchos Esaú dentro de la iglesia que están desechando. Entonces, hermano, diga conmigo, yo tengo la autoridad. Yo tengo la autoridad Del Señor Jesucristo. del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre todo, y nada que os dañará. El diablo viene, hermano, o los demonios, y te quieren meter miedo. Esto te va a pasar si haces esto. Esto te va a pasar. Nada os dañará. Hermano, y por favor, cuando está hablando de verdad de hollar serpientes y escorpiones, entonces esas serpientes no te darán, no está hablando físicamente, por favor. No vayas ahí, ¿verdad? Y después búscate un alacrán y a ver, nada me va a dañar. ¿Aló? En ese caso, sácate un ojo, porque el Señor le dice, mejor es que te saques el ojo. No está hablando literalmente, está hablando de demonios. Hermano, ¿dónde está eso? En el Antiguo Testamento. Hermano, ya está, vamos aquí. A ver, ¿de dónde saca el Señor Jesucristo eso? Salmo 91. Esto, hermano, mira, es para que tomes propiedad, te apropies de la verdad de Dios. Y conoceréis que la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Puedan pasar los cielos y la tierra, pero mi palabra se cumple. Salmo 91. Capítulo, versículo 13. ¿Qué dice? Salmo 91, versículo 13. ¿Qué dice? Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿De dónde se sacó eso el Señor Jesucristo? Del Salmo. ¿Para hollar qué? Serpientes y escorpiones. Hollarás al áspid, al cachorro del león, Y al dragón. Por eso que el Salmo 91, amado hermano, mira, ahí está la guerra espiritual. El que habita, ¿cómo empieza? Ah, esto está maravilloso, hermano. Esto está maravilloso. Hermano, para hollar al cachorro y al león, primero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le llamamos a eso, Jenny? No, lo vimos. El primer nivel De oración personal. Comunión. Identidad. el primer nivel de oración. No podemos hollar al cachorro de león si no tenemos esa. Lo dijimos la anterior vez. Exacto. Sí. La comunión personal con el Señor. Ahora ve qué tan interesante es nuestra comunión. El que habita, dice la Biblia, morará bajo la sombra de... Diré yo, Jehová, esperanza. Léete el Salmo 91, hermano.
hollarás al cachorro, caerán a tu lado. Tú estás en plena batalla, hermano, batallando. Va a caer el uno a tu izquierda, el otro a tu derecha, el otro a tu diestra, otros, pero a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Comunión. Comunión. ¿Tiene sentido lo que estamos enseñando? La Biblia dice que en boca de 2 testigos conste toda palabra. Lo dice el Nuevo Testamento y ahora el Antiguo. Ahora quiere reprender ya, ¿no? Es que, hermano, sin un respaldo de autoridad, nosotros no podemos resistir. Pero si nosotros tenemos ese respaldo, oye, no somos perfectos, hermano. Amén. Pero procuremos. Sí. Eso me dará a mí Así es. la autoridad. Conciencia. Mira a una persona que nunca se sujeta a autoridad. ¿Cómo está su vida? Zarandeo por aquí, zarandeo por allá, ni bien se levanta a uno, bon, carnalmente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿qué? ¡Ay! ¡Qué omnipotente, hermano! ¿Qué quiere decir omnipotente? Todopoderoso, que no hay nada imposible para él. Amén. Amén. Morará bajo esas del Todopoderoso. Oiga bien, hermano. Diré yo a Jehová, mía, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiará. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas ¿está hablando de batalla eso? Por supuesto, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará ¿qué? Seguro, escudo y adarga es su verdad, hermano. Su palabra. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermano, tómate eso, hermano. Mira, puede caer, mira, pero a mí no me llegas. A mí no me llegas. Ay, es que viene la recesión, pero a mí no me llega. Amén. Así es. Ay, es que voy a ser hermano, ¿de dónde vas a sacar? A mí no me llega. Amén. Hello. Pero es que a mí no me llega. No has escuchado. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Caerán a mi lado el impío, el que no cree, el rebelde y todo el banca. Señor, gracias. Amén. Y oro por ellos. Amén. Ciertamente dice, con tus ojos mirarás la recompensa. Vas a mirarlo. Porque has puesto, dice a Jehová, que es mi esperanza y el Altísimo por tu habitación. Comunión. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Mira, esta misma palabra, mira, hasta Satanás en el Nuevo Testamento saca también del Antiguo Testamento. A ver si le surte. Y nosotros no queremos usar el Antiguo Testamento. ¿No? Y Satanás no quiere, a ver si a mí me surte. No le va a surtir, ¿por qué? Porque él no tiene ninguna autoridad. ¿Amén? En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Mira, ahí lo mismo. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Te amo, Dios, hijo, pero dame tu corazón. Entrégamelo.
yo también lo libraré, dice. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Oiga, esa palabra es profunda. Conocer a Dios. ¿Eh? Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Habitación es lugar de refugio. Mira que dice habitación. ¿Qué es una habitación? Un lugar de hábitat, un lugar de permanencia, un lugar donde uno se queda a vivir. ¿Qué agarraron ahora? Una habitación, ¿verdad? Un apartamento que tiene una habitación, ¿verdad? ¿Para qué? Para ir una noche y ya está. Para vivir. Y no sabe hasta cuándo, ¿verdad? Porque ya Robertito dijo, de aquí ya nadie me mueve. Digo, ya. Eso de estar moviéndose, ahora sí, me afirmo aquí, nadie me mueve. ¿Ah? No cedo ni un paso ni un lugar. Y a cualquiera que venga lo resisto. Amén. Y si me dice que me va a llegar, no me va a Y llegar. no me va a llegar. Así es. Aleluya. Vamos a hacer algo muy lindo y muy especial, hermano. Mira, vamos a buscar esa habitación. No podemos, hermano. Mira, hagan lo que hagan, hagamos lo que hagamos. No descuidemos esa comunión personal con Dios. Aunque sea un ratito, hermano, mira y vete, póstrate. Y wow, eso va a ser el cambio. Poderoso. Amén. Así que vamos a poner una musiquita. Medita en esto. Permite que el Espíritu Santo hoy que tienes la semilla, ¿ya? Te la germine ahí en tu lugar de habitación. Medita en esto. Y dice, no es cierto, yo tengo esa autoridad. Y después vamos a ver qué hacemos. ¿Amén? Que el Señor nos guíe en esta noche. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra que nos trae luz a nuestro entendimiento. Nos ayuda a entender, Dios, lo que somos y lo que tenemos en ti. Pero sobre todo, quién tú eres, Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien se sacrificó por cada uno de nosotros y triunfó, y con toda autoridad, Dios, y nos concedió esa autoridad. Gracias, Dios. Permítenos meditar en esta noche y guíanos con tu Santo Espíritu, porque sin Él no podemos nada, Señor. Guíanos hacia toda justicia y hacia toda verdad. Guíanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.